Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, sean todos bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. Me acompañan Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Pati Ocando Camino en la producción. Hoy con la compañía del padre Eusebio Muñoz vamos a conversar de crisis y esperanza. Primero, los dejo con este pensamiento. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose de la oscuridad. No perdamos la esperanza. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. La revista Ciencia acaba de publicar algo que parece no muy científico, demasiado sencillo para una revista de esa categoría, pero es bien importante. No se debe de mezclar alcohol con vinagre, por ejemplo. Tenemos la costumbre de que queremos tener la casa bien limpia, queremos terminar con las plagas y pedimos la recomendación a la comadre, a la vecina, al de la tiendita, a todo el mundo, o lo leemos en las redes sociales. Y a veces esas combinaciones son bien peligrosas, y son tan peligrosas que la revista Ciencia aclara que, por ejemplo, no se debe de mezclar alcohol con vinagre, ya que puede ser peligroso para la salud. Por ejemplo, hay otras sustancias que son bien peligrosas como la lejía y el amoníaco. Jamás los combines, y menos con lavavajillas o con bicarbonato de sodio. Vinagre y agua oxigenada es bien peligroso. No lo hagas. Aunque quieras tener tu casa muy limpia, los científicos aseguran que ya no es necesario agregarle nada más a los limpiadores. Y por ejemplo, ¿quieres limpiar con vinagre blanco? Pues nada más ponle vinagre, ya no le agregues nada más. ¿Quieres limpiar con detergente? Solo detergente. La cosa es no combinar, y lo dice la revista Ciencia. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Interdiocesana sobre los Embalses, presenta reflexiones, entrevistas, opiniones, orientaciones a partir de nuestras experiencias y de la doctrina social de la Iglesia sobre la situación creada a partir del llamado Reservorio de Río Indio. Este y todos los viernes no te pierdas a las 10 de la mañana Agua y Casa Común por Radio Hogar, y su retransmisión los sábados a las 10 de la mañana por Inmaculada Radio en la Diócesis de Colón, Cunayala. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña en el día de hoy el sacerdote Eusebio Muñoz. Él es el párroco de la parroquia Ascensión del Señor en Mañanitas, Ciudad Jardín. Él también es sociólogo, por eso también lo tenemos acá. Su formación filosófica, su formación en teología, pero también su formación como sociólogo. ¿Usted fue sociólogo antes de sacerdote o al revés? Antes. Antes de ser sacerdote ya era sociólogo, y ahí en el medio de las labores del día a día se topó con el Señor y terminó en el Seminario Mayor, y ahora párroco en Las Mañanitas. Él nos va a ayudar a leer lo que estamos viviendo como país. En el día de hoy inicia un paro obrero y docente por 48 horas, pero también esto ocurre en una realidad global.
el mundo entero está sacudido por estos aranceles impuestos por el presidente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, el señor Donald Trump, que ha sacudido las bolsas en el mundo entero, amanecieron todas en rojo y se prevé que Wall Street, que es la bolsa estadounidense, esta tarde también cierre con números rojos. Esto, uno de los analistas de la BBC de Londres lo ha catalogado como una bomba nuclear económica que puede traer consecuencias todavía no previstas en el mundo entero. Hay algo que ha ocurrido que no se pensaba que fuera a ocurrir, que es la unión comercial entre Corea del Sur, Japón y China. Algo que antes era inverosímil porque Japón y Corea servían como muro de contención a los avances comerciales de China en el Asia, aliados de Estados Unidos. Ahora ellos son aliados contra Estados Unidos. Hay una notita que quisiera poner antes que empezáramos a conversar, padre, para que nos orientemos un poco de lo que está pasando en el Asia, que son los gigantes de la industria. Vamos a escucharlo a Arsenio. Y aquí vemos una controversia que asoma a partir de Estados Unidos, y es la de China, Japón y Corea del Sur, que se unen en este caso para hacerle frente a las medidas de Donald Trump, y lo han afirmado en un comunicado que se publicó este domingo, donde dice estar listos para acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio trilateral, relacionado con lo que contábamos recién, a propósito de la guerra comercial en el mundo. Fíjense ustedes cómo empiezan a rediseñar los acuerdos que tienen mucha relevancia desde el punto de vista militar, llámese Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos, que ahora los lleva a estos países a unirse con China en virtud de la guerra comercial que se ha desatado a partir de las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por eso es relevante observar lo que han anunciado en el día de hoy. Los representantes de la industria y del comercio de los tres países también acordaron la creación de un entorno predecible de negocios e inversiones en medio de la guerra de aranceles impuesta por el presidente de los Estados Unidos. Ya el 22 de marzo, los ministros de Relaciones Exteriores de China, Japón y Corea del Sur habían celebrado una cumbre trilateral en Tokio para impulsar la cooperación regional, justamente generando lo que desde Japón llamaron un punto de quiebre en la historia. Vaya si lo significa esto que están planteando los países, donde la guerra comercial reformula indefectiblemente, ineludiblemente, la situación de la geopolítica. El orden mundial se está redefiniendo, padre. ¿Cómo afecta eso el ánimo, la esperanza, la vida del resto del mundo? Bueno, a nivel del mundo económico se van a reorganizar nuevos bloques que no son los que estábamos acostumbrados a ver tradicionalmente. En función de una política de la élite de Estados Unidos y una política dura, sí, donde sienten que el arma de los aranceles iba a doblegar el mundo. Sí. Pero como esa fue un arma que le funcionó en su primer periodo con algunos países grandes, con China, con Rusia, al venir con la misma receta, hay una respuesta de contención y una respuesta de reorganización del mundo económico, y tenemos que ver cómo va evolucionando esa respuesta, ¿no? Del parámetro mundial se asemeja que vienen inflaciones, como lo dijiste bien en la noticia, las bolsas de valores han caído, Wall Street viene en bajada de hace semanas atrás. Sí. Hay aranceles muy duros para algunos, hay otros aranceles muy blandos para otros, ¿no? Sí. Pero en el rejuego político y económico mundial, la gente y los países no se van a dejar, como se dice en buen panameño. Eso es interesante porque van a surgir nuevos mercados, nuevas uniones que de repente planteen una mejoría. Sabemos que el dólar está a la baja también. Sí. Hay una guerra con el BRIC, sí, que cada día se le suman más países. Sí. Y en esta guerra, nosotros desde acá, que somos un país chiquito, pero que nosotros no hemos sabido aprovechar nuestra posición geográfica y no hemos tomado las decisiones adecuadas, porque bueno, en guerra de elefantes
hay que tener mucho cuidado, pero tú también puedes sacar provecho. Claro. En río revuelto, ganancia de pescador. Sí. Nosotros hemos tomado una actitud muy sumisa a nuestro... Complejo de inferioridad, parece. Sí, muy sumisa a nuestro aliado estratégico de siempre, pero que nos ha venido y nos ha tratado y nos ha humillado. Sí. Entonces no ha habido una postura país donde se reivindique todas las luchas generacionales que hemos tenido. Uh-huh. Los puertos son de Panamá. No es que tú lo vas a negociar con otro país porque a ti te da la gana. Sí. Y si va a pasar eso y tú no me estás tomando en cuenta, yo debo retomar los puertos. Y yo debo utilizar los puertos y tener la ganancia que tuvieron los otros que no pagaron. Pues va a ser interesante si hacen la auditoría y salen los resultados, lo que hemos perdido. En complicidad con gobiernos anteriores. Sí. Entonces es hora que Panamá también redefina una posición. Que tiene que ser estratégica, sí. No podemos hacer lo que ha hecho Japón, Corea del Sur y China. No lo podemos hacer. Uh-huh. Pues es un país chiquito, pero no por eso. En una buena diplomacia y en una movida estratégica, nosotros podemos sacar ventaja de toda esta crisis mundial. Algo que se ha mencionado aquí en programas anteriores es que en estos últimos 35, 40 años, Panamá no supo aprovechar su circunstancia para hacer escuelas, cuadros, formar cuadros en las diferentes áreas, porque tenemos una ventaja marítima, logística, pero no somos líderes en la logística, no somos líderes en lo marítimo. Los barcos que pasan por el canal casi no llevan marinos panameños. Y entonces no hemos aprovechado para formarnos, ni mucho menos en la diplomacia, que ahora se necesita 4x4 ahí, una gente de todo terreno que no los tenemos formados. Pero quiero señalar que a pesar que podamos mirar la visión en negativo, este es el mejor momento en Panamá. ¿Así? Que nos afecta Claro. las contradicciones internas y las decisiones políticas equivocadas, porque, puedo decirlo, hemos retrocedido y estamos frente a una oligarquía como de los años 40. Okay. Y esto lo asumo yo de mi realidad, conocedor de la historia, y hemos retrocedido. Y eso es peligroso. Pero teniendo una ventaja hacia el mundo, no la estamos aprovechando, porque los intereses mezquinos de grupos y de las clases sociales impiden ver más allá de la punta de la nariz y la posibilidad que tenemos. Nosotros tenemos muchas posibilidades. Nosotros nos podemos reinventar y quedar en una posición ventajosa. Pero en el mar de contradicciones, los que tienen el poder quieren ejercerlo autoritariamente. Sí. Y no es el momento de estar divididos. Es el momento de sentarnos. Y yo lo decía con lo de la mina, un acuerdo nacional que no es un diálogo. Es un acuerdo nacional donde vamos a poner las 10 prioridades más importantes de Panamá y todos vamos a remar hacia allá. Porque ahora mismo, si bien es cierto, hay un gobierno democrático electo, Uh-huh. pero no hay un piso político para ese gobierno. Sí, no lo hay. Y hay contradicciones e insatisfacción del pueblo panameño que no se han... Ahora mismo hay un desempleo y se está incrementando porque hay un despido masivo. Y con lo que está pasando Hay en el mundo... problema del agua. Claro. Hay problema del agua. Está el fantasma de la mina. Y no hemos resuelto todavía lo de la Caja de Seguro Social, que hay una ley, no se ha resuelto. Sí, esto está pendiente. Entonces, si nosotros logramos sentarnos, hacer un acuerdo nacional, nosotros vamos a estar fuertes hacia adentro y vamos a proyectarnos fuertes. Donde nos proyectemos débiles y estemos en contradicción, vamos a ser presa fácil del depredador. El más fuerte. Pastora Portugal. Gracias, padre, por estar con nosotros. Padre, una pregunta. Usted ha hablado de eso, de que hemos tenido una política sumisa ante Estados Unidos. Llevándolo a otro panorama con lo que pasó en Nicaragua, ¿no cree que Panamá está asumiendo la misma actitud como de una actitud sumisa? Y también otra pregunta, padre, en cuanto a lo que el licenciado Soto habló de la formación
diplomática. También podría hablarnos algo que ya la formación de los estudiantes no es como la de antes en cuanto al amor a la patria, a la democracia, a la soberanía. Bueno, ahí tenemos que distinguir algo. En la Universidad de Panamá tenemos la Escuela de Relaciones Internacionales. Pero todos los diplomáticos salen de la Escuela de Relaciones Internacionales. No. Salen de la familia de apellido y de nombre. Sí. Y no con Lo del esto partido. quiero plantear una lucha de clase, pero hay que ser realista en lo que estamos haciendo. Entonces muchas veces tenemos frente a embajadas importantes o consulados gente que no tiene una formación para ello. Panamá en la década de 60, los años 70, tuvo una diplomacia de lujo que supo hacer incidencia en todos los foros internacionales y preparó el camino para el Tratado Torrijos-Carter. Hizo que la causa de Panamá fuera la causa de Latinoamérica y así lo fue llevando la diplomacia. Y si estudiamos los documentos que se generaban, eran documentos de calidad, incluso cuando se rompen las relaciones con Estados Unidos. 64. Y en el 64, y que el Indio Johnson llama al presidente de Panamá. Y Francisco Chari le dice, presidente, hay que entender el momento histórico. Entonces, hoy nosotros no estamos entendiendo ese momento histórico. Hoy nuestra diplomacia no tiene una hoja de ruta y una meta clara. Y por eso vemos estas situaciones. Porque con lo que pasó, con lo que dijo la señora vicepresidenta de Nicaragua, era para que la postura de Panamá fuera más dura. No me meto en el otro caso, sino como país. Porque fue un emplazamiento público a nivel mundial. Y no he escuchado una respuesta clara de la Cancillería panameña. Entonces, siento que nosotros tenemos una experiencia. Aquí se forma un grupo de contadoras para ver la paz de Centroamérica, el grupo de los 8, que después quedó en Sudamérica, Sí. que es lógico que el presidente cuando llegara decía, vamos a unirnos comercialmente para Sudamérica. Entonces nosotros hemos impulsado de la diplomacia panameña y tenemos una tradición que ahora la hemos desechado y estamos improvisando. Padre, en la medida en que el mundo se empezaba a enredar el año pasado, 2020, la crisis del COVID, salimos de la crisis del COVID, pero salimos mareados por el knockout ese, y se enredaban las cosas el año pasado con las elecciones en varias partes del mundo, incluido Estados Unidos y Panamá. Pareciera que no estamos reaccionando a la velocidad de vida y no estamos como país ni como región temerosos del Coloso del Norte. Por un lado, el miedo nos tiene paralizados y todavía no tenemos claro qué queremos de aquí a los próximos 100 años. No, y en la propia coyuntura que tenemos ahora, interna y externa, no he visto un liderazgo en decir y de aprovechar las mejores mentes de Panamá que nos digan y nos señalen una hoja de ruta de lo que podemos hacer posiblemente frente a este escenario A, B, C. Y tenemos la gente con experiencia nacional e internacional. ¿Nos está deteniendo la mezquindad partidista? No partidista. Yo creo que... ¿De clase? No. Tampoco. De los intereses de los grupos. Los intereses económicos. Sí. Vamos a ponerle nombre y apellido. Eso es lo que nos achica, nos hace enanos. Sí. No nos deja proyectarnos con el potencial que tenemos. Tú quieres Panamá, tú quieres esto de Panamá. Bueno, vamos a sentarnos. Pero hay un tema que no es negociable. Ok. Porque ya hay un tratado y ya ese tratado se cumplió, que es el tema del canal. Pero si tú quieres de Panamá a Puerto y eso, vamos a sentarnos en condiciones justas, y si tú quieres que las empresas de tu país vengan a invertir, no me juegue por detrás. Con lo que tú me estás acusando, que los chinos están apoderándose del canal y de las actividades de Panamá, no me juegues con eso, que tú vas a acordarte con lo que tú me estás acusando a mí, que incumplí el canal. Siéntate como Estado, conmigo Estado panameño, y vamos a ver la negociación de los puertos. Y vamos a sacar la mejor ventaja para Panamá. Porque yo no puedo sentarme a negociar para que Panamá pierda. Hay un aspecto, padre, que es la siguiente reflexión, iniciando por donde venía. Con el mundo
en crisis, la crisis del COVID, el año 2024 sacudido por las expectativas, el Papa Francisco se le ocurre que este año 25 debía ser de esperanza. Qué casualidad, si es que existe esa casualidad. No, es que no lo pensó el año 2024. A ver. Del 2022-21, en medio de la pandemia, viendo los movimientos que se están dando alrededor del mundo, él soñó con este jubileo de la esperanza que no defrauda, porque hemos puesto la esperanza en sistema económico, en políticos, en partidos, y todos nos han defraudado. Pero la esperanza que no defrauda es cuando tú te pones en disposición de nuestro Señor Jesucristo. Y bíblicamente, si vemos la historia del pueblo de Israel, que tenía al gran faraón, que lo oprimió, que le estaba matando a su gente, y Dios no. Y Dios sacó a su pueblo. Y esta semana, el domingo, escuchábamos que el pueblo en Jericó, Gilgal, comía por primera vez los frutos de la tierra. Sí. Ya no era el maná. Pero ese pueblo en el desierto perdió la esperanza por las murmuraciones de otros, por los fantasmas del Egipto seductor. Sí, el tiempo de las cebollas. Sí, la carne y la cebolla. Sí. Pero lo que sí supieron caminar hacia esa tierra prometida, vieron la promesa cumplida. Los que no perdieron la esperanza. Hoy nosotros no podemos perder la esperanza como panameños. Hoy tenemos que ponernos a escribir ese acuerdo nacional, no un diálogo que nos catapulte sobre las contradicciones del mundo. El mundo puede estar dividido, pero nosotros los panameños no nos podemos dar el lujo en este momento, que es un momento para alcanzar la meta, los sueños y desarrollar nuestro país al máximo. No podemos estar divididos. Y es porque es un acuerdo. Cuando hay un acuerdo, significa que yo renuncio a ciertas cosas también. Cada parte tiene que renunciar. Pero hay que poner días imperdonables. Okay. Pero que nos catapulte. Y entre eso tiene que estar el tema de la educación, el tema del agua. Toda la campaña que vamos a tener agua, y cada vez hay menos agua. Sí. Para los sectores populares. Para las torres que se están construyendo, hay agua 24/7. Entonces no podemos seguir en eso, y el desgaste. El acuerdo nacional implica crear posiciones de trabajo. ¿Por qué? Ahora mismo ni el gobierno ni la empresa privada están contratando, están votando gente. Sí. Y no podemos apostar a que ellos van a ser emprendedores si no tienen la herramienta, no tienen el financiamiento. Porque nuestra educación, lamentablemente, no forma para ser empleado del gobierno o de una empresa privada. No es como en otro país que la educación te lleva a hacer emprendedurismo, pero bueno, para que tú te conviertas en un productor, un actor de la economía. Sí. Entonces, yo siento, y el Papa fue acertado en el jubileo de la esperanza, y él de enfermo mandó una carta por toda la situación del mundo. Y esa carta me dio mucha esperanza, donde él hace un llamado a los líderes del mundo a dejar de estar pensando en su mezquindad y piensen en el bien común, fratelli tutti. Sí, señor. La fraternidad humana. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el padre Eusebio Muñoz, quien está tratando de iluminar la realidad que estamos viviendo para que no perdamos la esperanza. Vamos y volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Profes la Fundación Fraternal. Este año, la Fundación Profe celebra 25 años de trayectoria, coincidiendo con el Jubileo de la Esperanza. Un cuarto de siglo promoviendo valores cristianos en el ámbito laboral e invitando a la solidaridad cristiana. Profe quiere ayudarte a ti a hacer el bien y a respaldar las obras de misericordia de la Iglesia en Panamá. Afíliate hoy y sé parte de esta misión. Para más información, llama al 228-9271. Ya tomamos los ritmos, ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia.
y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Padre Eusebio Muñoz, él es párroco de la Ascensión del Señor en Mañanitas, además es sociólogo. Usted ha trabajado en nombre de la iglesia y el del pueblo panameño como mediador, como árbitro, no sé qué palabra usar. Mediador en muchos conflictos que ha tenido Panamá en los últimos 15, 20 años. Ha estado usted ahí haciendo esa labor como sociólogo que es y sacerdote, de evitar que lleguemos a los puños, ¿no? Eso se le agradece siempre, padre. Y fui aduanero también. Cuando Dios me llama, estaba cobrando impuestos en aduana de Panamá. Le vi la historia de Mateo. Exactamente. Padre, hoy inició un paro indefinido, un paro de 48 horas. Y se habla de que después de Semana Santa podría ser indefinido. El paro, la huelga, es una herramienta que los movimientos sociales dicen tener como único recurso frente al poder económico y el poder político. Dice, y nosotros tenemos esto, las calles. Eso sociológicamente es válido, y más en un momento como este que tenemos. Es que cuando los grupos sociales o los pueblos no sienten satisfecha su necesidad, se levantan. Y el que esté en el Estado va a tratar de reprimirlo para poner el orden. Sí. Pero no hay una lectura real de la realidad. ¿Por qué te está levantando? ¿Por qué me quiere protestar? ¿Por qué quiere paralizar? Porque está bien, tú eres gobierno y tú vas a proponer leyes, tú vas a tratar de llevar tu ideal, pero hay un momento dado, van a decir que hubo consulta y todo, pero si hay algo, un malestar, y si no tan claro, pues la ley no está clara. Uh-huh. No sabemos si no vamos a ir con el 40, 60, no sabemos. No, ahí sí hay desesperanza, ¿no? Ahí hay área gris. ¿Por qué? Porque al final los que tienen su problema económico resuelto, los grupos de poder, ellos no van a depender de una pensión, de una jubilación. ¿Quiénes son los que dependen de eso? El pueblo. El pueblo. Y en tu edad adulta, madura, es cuando menos capital va a tener y el costo de la vida va subiendo, la inflación va subiendo. Sí. Entonces, hay que buscar una solución, y felicito que han tomado el toro por los cuernos, pero también hay que pensar más allá. Y no podemos pensar que la gente es ingenua. Uh-huh. Ya no podemos pensar en la gente ingenua y es date un tiro en el pie o la cabeza de que cuando tú te vayas a pensionar ya cansado, enfermo, vas a percibir menos de lo que generaste. Entonces yo creo que Panamá tiene las riquezas y podemos ser más creativos para que de verdad empiece a haber una verdadera justicia social y aspiremos a un bien común que nos dé la dignidad de hijos de Dios. Y aquí hay cerebro, aquí hay mentes pensantes, y hay que plantearse ya uno de los puntos del Acuerdo Nacional es la redistribución de la riqueza. Porque a veces en los sindicatos cuando están peleando y que 5 centavos y te dicen que no. Pero esas mismas empresas después a fin de año publican que han tenido ganancias exorbitantes, pero que a su vez nos es retribuida hacia lo que generan la ganancia, que venden su fuerza laboral. Entonces hay que replantearnos con seriedad. Y yo creo que, y vuelvo y lo digo, y a lo mejor me dirán que soy soñador, este es el mejor momento en Panamá. Pero si nos unimos, pues ya Jesús nos dijo, un reino dividido se cae. Sí. Así nos unimos. Y si de verdad esta huelga de 48 horas lleva un propósito de llamar la atención y están haciendo el impact en estas 2 semanas que viene la Semana Santa, también un impact para que los grupos de poder, el grupo del gobierno, veamos y seamos creativos. Y dice la Biblia que mejor ponte de acuerdo cuando vas en camino en un conflicto a que vaya llegando el juez.
Sí. La Biblia nos enseña mucho, sí, pero que no lo estamos prestando atención porque estamos queriendo polarizar y son posturas radicales. Yo digo blanco, negro, no, pero entre el blanco y el negro hay matices de grises. Así es. Y que son bellos. Entonces nosotros tenemos que pensar en función del país. Y si en función del país yo me tengo que sentar a conversar nuevamente, yo me siento a conversar. Y yo tengo que ver la realidad, así como proyectan económicamente, que esta nueva ley va a durar 50 años, no sé qué. Tengo que proyectar en 50 años cómo el panameño común, que no tiene un salario arriba de $1,000, y si le quito más del 60%, ¿cómo va a vivir? Yo tengo que pensar. Yo no puedo pensar en este momento sin hacer la proyección humana. Entiendo. ¿Cómo va a estar la gente? ¿Cuál es la calidad de vida que tiene la gente? Eso lo tenemos que tener claro. Sí, Rubén Polanco está en la plataforma. Adelante, Rubén. ¿Fue Rubén el que habló? No. Audio del presidente. Fue la voz del presidente. Ya inició la conferencia, pero todavía no vamos con ella. Vamos a esperar que se caliente. Vamos a seguir un poquito más, padre. Entonces hay que pensar en eso. Porque no podemos pensar en números sin pensar en el ser humano. Sí, no, la economía no es un fin. No. Y el ser humano trabaja, vende su fuerza de trabajo y ayuda a que empresas, que bancos se fortalezcan, se enriquezcan y que los dueños viven mejor, pero que la calidad de vida del trabajador a veces no le alcanza para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué poner tanto cuidado en que el inversionista esté bien? Porque la tesis es que es el único que puede garantizar que haya trabajo. No. Mira, yo en estos días analizando y oyendo una conferencia, la tendencia ha sido quitar todos los subsidios de la gente pobre. Pero las empresas tienen más de 180 exoneraciones, que nadie habla de eso. Okay. Pero cuando le dan algo al pobre, hasta los pobres lo atacan. Sí. Pero esos 180 exoneraciones, ¿qué significan? Y cada día el país va creciendo y hay más ganancias, pero menos impuestos se pagan. ¿Quiénes tienen que pagar los impuestos? ¿Y qué más tienen? Las grandes empresas tienen que contribuir más. Y yo me pongo a pensar, allá a la viejita de la esquina le cortaron la luz, pero ella va a hacer su arreglo de pago y paga luz y paga el agua, con mucho esfuerzo, pero la paga. Pero aquí ha habido una costumbre que cuando llegan algunos nuevos periodos de gobierno, exoneran a los que deben agua y son los que más tienen. ¿Por qué? Padre, hay quienes critican. Y ¿sí? Si vamos a la caja de Seguro Social, eso ha pasado. Radio Hogar. Sí. Y no se están cobrando los impuestos, no se están cobrando. Si mejoramos nuestra recaudación, hay. Usted que era recaudador, padre. Hay. Usted sabe que hay. Sí. Usted lo vio. Pero a veces estamos evadiendo cosas y el peso siempre se lo ponemos al más débil. Y eso es lo que pensamos. No, estoy dando una solución, pero tú no puedes dar una solución poniendo una carga al que menos tiene, al que más sacrifica. Padre, se critica la herramienta de lucha del paro porque dicen que sufren, la mayoría sufre. Se paraliza el país, todos sufrimos. No, lo único que a mí me duele, y te lo digo aquí, es la educación del pueblo panameño. Eso no debiera parar. Eso no debiera parar. Pero sí, ellos van a luchar, ¿no? Sí. Y luchan por lo que no se atreven a luchar. Pero, ¿por qué te lo digo? Clase media, alta y alta, sus hijos siempre están educándose. Nosotros no nos estamos educando. Claro. Y nuestros hijos. Y eso tiene una carga negativa para el futuro. Claro. Entonces, eso, y no es que no, eso no es que no estoy conociendo la lucha del magisterio, no lo estoy desconociendo, pero tengo que decidir lo que a mí me duele como panameño. Así es. Porque yo vengo de abajo y a mí lo que me ha abierto puertas fue la educación. Pero supuesto, en estos últimos años, por los procesos de lucha que son válidos, nuestra gente pobre, los hijos no se están educando. Pastora Portugal tiene otra pregunta. Sí,
como usted fue mediador, como me ha dicho, yo quisiera, padre, si usted nos podría ofrecer unas recomendaciones para saber, por ejemplo, cómo se podría para estos grupos, cómo podrían hacer sus propuestas sin perjudicar a terceros cerrando calle, o usted vio lo que se dio esta vez, este conflicto con las policías antimultitudes y todas estas cosas. Es que cuando el que tiene el poder no abre canales, pasa esto, se llega a posiciones radicales. El que está en el poder siempre tiene que tener puertas accesibles para sentarse a dialogar 10 veces. Cuando yo planteaba, cuando hubo el conflicto de la mina, el acuerdo nacional, no es un diálogo, son 10 imponderables que nos hagan como país unirnos y luchar como luchamos por lo del canal, que ahora está en la palestra nuevamente. Sí. Y no hay nadie que haya tomado el liderazgo de decir, vamos a luchar, vamos a hacer propuestas, vamos a tocar puertas en los organismos internacionales, porque China está en su guerra comercial con Trump. Pero él, antes de contestarle cualquier cosa a Trump o a Estados Unidos, va al organismo internacional y pone su queja. ¿Ya? Pone su queja y después le contesta lo que quiere contestarle, pero nosotros estamos como un impasse esperando que venga como cuidando cuentas bancarias allá en Nueva York. Puede ser que no quiero llegar allá. No quiero llegar allá. Estamos cuidando otra cosa. No, porque independientemente, en un escenario hipotético que se toma el canal, los mismos círculos de poder tienen negocio con Estados Unidos, así que ellos no lo afectan. Sí. Pero sí sería una herida mortal a nuestra nacionalidad, a nuestra identidad y a toda la lucha que hemos hecho. Padre, pero ese tema lo hemos dejado postergado. El otro está allá hablando, su Senado está hablando y nosotros acá estamos. Radio Hogar. Sí. En espera. Padre, antes de pasar al presidente, a ver si hoy nos dice algo que nos inflame el nacionalismo y nos inflame el amor a la patria, el amor al prójimo. Cierre con algo que nos haga sentir que, bueno, a pesar de lo que está ocurriendo, ya lo ha hecho, pero cerremos con esto, que a pesar de lo que está ocurriendo afuera y dentro de Panamá, estamos viviendo un momento de luz y de oportunidades. Bueno, yo siempre sigo con la tesis de la esperanza. Creo que estamos en el mejor momento coyuntural de la política y somos la joya de la corona. Sí. Pero tenemos que unirnos y tenemos que proponerles, tenemos que ser proactivos. No podemos tener una posición pasiva de que tú me vas a proponer a mí, yo tengo que salir a proponer. Y si tú quieres negociar mi puerto, tienes que negociarlo en dignidad de dos naciones. Iguales. No es que vas a negociar con el que tú estás diciendo que yo estoy haciendo negocio, que le estoy dando preventa. Porque eso como está pasando con Ucrania y La Paz. Sí, eso. No, pero aquí en Panamá tú quieres mi puerto y tú quieres que tu empresa, bueno, deja que salga la auditoría y después si hay que quitar y hay que llamar, tu empresa van a ofrecer, pero no cualquier cosa. Porque nuestros puertos no son cualquier cosa. Porque si le has puesto los ojos a los puertos es porque están viendo el potencial que tiene. Y si tú tienes que pagar, y tu empresa que van a venir a invertir tiene que pagar por lo que representa en la posición geográfica y el servicio que nosotros le brindamos al mundo. Mire, padre, lo interesante que ha sido a la pregunta o a la exhortación sobre la esperanza, la propuesta que usted nos trae es bien concreta, no es una esperanza teórica, una esperanza basada en la piedad, sino una esperanza concreta. No, hay una esperanza en Cristo que sí lo puede. Sí, pero también hay cosas concretas que tenemos que hacer nosotros como pueblo y que estamos postergando y tenemos que convocar a los mejores hombres y mujeres, no importa que sea del partido verde, rojo o azul, sentarnos y hacer un camino. Padre, ¿y quién debe tomar la iniciativa para iniciar, para lograr ese acuerdo nacional? ¿Quién debe tomar esa iniciativa? Bueno, ¿El gremio, el gobierno? El primer trabajador de la República que lo elegimos para eso. Sí, el primero. Que se eligió para que gobernara, y gobernar no es hacer lo que yo quiero. También escuchar a tu pueblo y buscar los caminos para evitar lo que se puede venir. Pero yo siento que estamos en la mejor oportunidad, pero alguien se lo tiene que decir. Y no es la mejor oportunidad para ver que con la ley de seguro o lo que venga hacemos negocio y estamos bien lo que siempre hemos estado bien, para que todos estemos bien y para que lo de la fraternidad humana que nos dice el Papa nos lleve a un nuevo estadio de nación panameña.
Porque si vamos a ver el Producto Interno Bruto de Panamá frente a los otros, nosotros tenemos plata. Pero ¿dónde está esa plata que no se ve? ¿Dónde está ese? El Shen. La esperanza, según lo que nos dice el padre, se basa en confiar en el que no es contingente, sino que es necesario, el Todopoderoso, pero también confiar en los dones que ese Todopoderoso nos ha dado. Lo que Dios nos ha regalado, la capacidad de todo lo que tenemos. Quieren nuestro cobre, quieren nuestro oro, quieren de Panamá. ¿Pero a cambio de qué? Claro. Tenemos de que cambiando perla por espejito. No. Ya esa época pasó. Ya eso pasó. Vamos entonces a enlazarnos con la presidencia de la República, donde el presidente José Raúl Mulino se dirige al país. Dios es ley de la República. La atención del paciente y la atención de buena gana, no con patanerías ni groserías, como es una queja nacional importante, tiene que implementarse. Reitero, esos pacientes están pagando seguro social. No es gratis, ni es caridad lo que van a buscar en una unidad de salud de la Caja del Seguro Social o en el MINSA, que no pagan. Son pacientes, son panameños que necesitan la atención de salud. Y todo aquel que se reporte en estas circunstancias perderá su posición. Eso es así. Así que me alegro que la respuesta haya sido efectiva por parte de las autoridades y que esta situación no se repita. Entiendo que el director Mon ya se reunió con el señor y su familia y pidió disculpas. Pues obviamente yo también lo hice aquí desde esta tarima con el ánimo de, bueno, que no se vuelva a repetir ni ahí ni en ninguna otra parte. Igualmente, siempre les doy el informe migratorio. Disculpen que los aburra, pero es importante para Panamá en este momento considerar los temas. Febrero, como yo les dije, ingresaron 408 personas, ya en marzo 194. Y en lo que va del mes de abril, 7 personas. Seguimos manteniendo un alto porcentaje de venezolanos, 47%, Colombia, Nepal, Camerún, Irán. Son los otros países que siguen en este tema. Seguimos con el trabajo con Estados Unidos en función del memorándum de entendimiento para seguir repatriando a través de vuelos comerciales a las personas que van siendo objeto de eso. Y avanzamos con el tema de, en la visita que tuvo a Panamá el presidente Petro, le hablé de la importancia de, y él está anuente a cooperar, de transportarlos vía Cúcuta. Son venezolanos, no colombianos, venezolanos vía Cúcuta, personas que tienen su pasaporte en regla, o sea, no son ninguna persona buscada por ninguna autoridad judicial en ninguna parte, y que bueno, van retornando a su país ante la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos. Radio Hogar. El flujo que nos enviaron acá de las 299 personas se mantiene exactamente igual. Los 107 con permiso de residencia temporal no ha variado. Mientras no transcurre el tiempo, pues, como dije, ciertos organismos de la Iglesia Católica están buscando cómo ubicarlos en otras partes. Miren, hay un tema que sí me llamó mucho la atención y lo vengo viendo. Yo creo que este es el momento de decirlo. Ustedes saben que SUME, ¿no? Nuestro 911. Radio Hogar. Bueno. Se reciben 36.602 llamadas. 21.943, o sea, el 60% son llamadas improductivas. 10.534 llamadas cortas que distraen el call center y solamente 4.125 llamadas. La ciudadana mayúscula, pues yo no sé a qué llamarle de esa manera. Ese es un servicio de emergencias, no para hacerse el cómico y estar llamando ahí para lo que no se debe o para ocupar recursos humanos y físicos del SUME para alarmas o alertas o solicitudes que son falsas. Distrae e incomoda mucho. Este es un asunto que depende de la sociedad. No hay manera de cómo se pueda decirle a la gente no haga eso.
salvo la conciencia ciudadana, que aprovecho esta conferencia de prensa para denunciarla. Es irresponsable, por decirlo menos, que el 60% de las llamadas sean improductivas y solamente 4.125 sirvan para los propósitos que fue creada esa institución de emergencia. Así que yo espero que esto sea un llamado a la conciencia de que eso no es un chiste, ni están ahí para recibir chistes por teléfono, están ahí para atender urgencias médicas de la ciudadanía panameña. Avancemos pues con las preguntas de Señor presidente, Gary Greg 26 pregunta: en Panamá, ¿cuál es la estadística de niños menores de 12 años que han muerto por accidente de tránsito? ¿Qué estudio sustenta que se establezca esa ley en Panamá, o será que solo es porque otros países tienen leyes similares en este asunto? Fíjese, en este momento no les puedo hablar de la estadística porque no la tengo, no venía preparado para eso, pero debe ser importante. Yo no creo, ojalá me equivoque, pero no creo que sea una estadística considerable, pero de que pasan las cosas, ¿no? Mire, yo he pedido a Presidencia que se haga un análisis exhaustivo de esa ley. Mi nieta de 7 años me habló muy compungida que cómo era posible que yo la iba a obligar a andar en sillita cuando ella ya no cabe en sillita. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando. ¿Sillita de qué? Dice, papá, abuelo, es que han puesto una ley. Tú has puesto una ley en donde los niños tenemos que volvernos a trepar en una silla y ya yo no quepo en la sillita. Entonces me tomé el trabajo de investigar. Y en efecto, he pedido aquí a asesoría legal de la Presidencia que la analice. Y lo más seguro es que yo vete esa ley por inconveniente. Sobre todo, mira, hay algo que... Vamos a decir que la sillita lo pasamos. Pero yo veo los buses colegiales muy temprano en la mañana que camino para el parque. Todos los niños a bordo de los buses Coaster amarillos van sin cinturón alguno. ¿O es que acaso los Coaster no pueden tener un accidente? ¿O no puede salir un niño eso disparado por la ventana ante un accidente, donde un frenazo, una cosa así del chofer? No llevan cinturón. Yo no sé si el bus tiene cinturón. Debe tener, presumo yo. Pero los niños yo los veo saltando y corriendo de una silla a la otra todos los días de mi vida. Entonces, no hace sentido que se trate de forzar lo que es automóvil privado y los buses colegiales, que es donde verdaderamente transitan o se mueven niños de distintas edades, de más o de menos de 7 años, sin cinturón. Así que yo no creo que esa ley lleve mi aprobación y le he pedido al abogado que me analiza las leyes, que las revise bien, porque lo más seguro es que sea vetada por inconveniente. El presidente Encanto Green tiene interés en saber si su esposa es pariente de Nito. No lo es. No lo es. Mi difunto suegro me explicó. Ellos son los Cohen de Chitré. De ahí donde viene el diputado Manuel Cohen. Y don Aarón Cohen, que creo que era el abuelo de Nito, puede que yo esté equivocado, pero creo que era así. Se decía pariente con mi suegro, primo, una cosa así, pero no son ni prójimos. Así que no, Maricel no es pariente, lleva el apellido Cohen, que es un apellido emblemático en la religión judía, muy importante, muy distinguido en la religión judía, pero no lo son. Y eso no significa absolutamente nada. O sea, hay muchos Cohen en Panamá, hay muchos que sí son parientes, primos de mi esposa, y otros que, hasta donde yo sé, no, pero llevan el apellido Cohen, así que no es pariente de Nito, ni nada que se parezca, y eso no lo digo en plan despectivo, no lo es, porque voy a hacer, no lo es. Y si fuera, lo reconocería, si uno a la familia no le escoge, como dicen. Gary Greg 26 dice: señor presidente, en el Hospital San Miguel Arcángel le niegan a los pacientes los resultados por los que se pagan. ¿Qué es lo que en realidad se esconde hasta que uno queda con duda si lo que diagnostican es verdad
o solo te quieren sacar plata? Yo intuyo que son los resultados del laboratorio, ¿será? O de general, no sé. Voy a averiguar, sinceramente no lo sé. No lo sé y les prometo investigar con el Ministerio de Salud a ver de qué se trata, porque no debiera existir una razón para, si tú vas a un hospital, hacerte unos chequeos del tipo que sea, de sangre, físicos, lo que sea, no te den resultados. Y para eso es que vas al hospital, ¿no? Así que voy a investigarla. No tengo la respuesta en este momento. Erika Escala, diciembre 13, dice: ¿por qué no pone a pagar todos los deudores empresarios a la Caja del Seguro Social? En primer lugar, yo no pongo a pagar a nadie. La Caja del Seguro Social, y sobre todo con la nueva ley, tiene todos los mecanismos y la jurisdicción coactiva, que es una jurisdicción especialísima en algunas entidades del Estado, para poder hacer lo propio: cobrar, embargar bienes, procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva y rematar bienes si es del caso. El órgano ejecutivo ni yo tengo absolutamente nada que... Lo condeno, por supuesto, lo condeno. No, eso no debiera pasar. Esa situación de morosidad no debiera pasar. Sí creo que hay que hacer una depuración en lo posible, lo antes posible, con el ánimo de ver verdaderamente esas cuentas por cobrar, si son cobrables o no. Hasta donde yo sé, ahí hay mucha cuenta vieja, de empresas ya desaparecidas, de deudores muertos, etcétera, que hay que revisar con seriedad, y yo estoy seguro que el administrador Dinomón lo hará. Pero miren ustedes, había una práctica que ya no existe y se detuvo, que si un empresario debía 8 meses, por ejemplo, de cuota, Radio Hogar, con que pagara un mes, o sea, el último mes, el mes 8, le daban el paz y salvo del seguro y quedaban debiendo 7. Así no se puede. Prácticas de corrupción a lo interno de la Caja del Seguro Social. Así no se puede. Eso ya cambió y tienen que pagar la totalidad de la deuda, o no hay el paz y salvo del seguro para el trámite que corresponde, que se usa en una variedad de procesos. Creo que eso es lo correcto. Porque una cosa es el arreglo de pago, en donde obviamente, como la palabra lo dice, si yo debo 7 y pago 2 o pago 3, bueno, me dan una exención por 3 meses hasta que yo cumpla con el resto de la deuda. Eso se hace ahí, en la DGI, en todos los lugares, los bancos, etcétera. Pero una cosa es que llegue el juega vivo, panameñito vida mía, pague un mes, le den el paz y salvo y siga con la morosidad de 7 meses para atrás, u 8 meses, la suma de meses que corresponda. Eso no hace bien y por supuesto, ojalá, y me alegro mucho que ya lo hayan suspendido, esa práctica de corrupción que no ayuda a los fondos ni al sostenimiento de la institución de seguridad social. Señor presidente, Lisbeth JD 2310 pregunta: ¿cuándo van a investigar a Nito Cortizo y a Varela? Lo he dicho muchas veces, yo no investigo delitos. Yo no investigo delitos. Para mucha gente más de lo que ustedes se imaginan, el ser presidente de la República implica controlar todo. Eso lleva la justicia, los procuradores. Este presidente no es así. Y me critican mucho. Yo creo que hay méritos. Pues esto no ha sido un mar de leche en los últimos tiempos. No lo ha sido. Y lo que descubrimos, trato de pedirle a los ministros, como en efecto lo he hecho muchas veces, que presenten las denuncias. Y el próximo gabinete voy a preguntar de este tema a cada ministro. Radio Hogar, para ver qué ha hecho. Porque de nada sirve que vayan al gabinete con proyectos fallidos, proyectos corruptos, mal administrados, etcétera, y no pasa nada. Y el propio ministro, que tiene la obligación de presentar la denuncia, informar al Ministerio Público de lo que pasó y que él ha encontrado, no lo haga. Eso es imperdonable. Creo que algunos lo han hecho. Ahora depende del Procurador de la Nación arrancar y hacer lo que tiene que hacer. Eso sí se lo pido como presidente de la República. No solo con Cortizo y Varela, con todos los panameños que tengan una deuda pendiente con la justicia, que se investigue y se respete el debido proceso, pero que se investigue y se llegue a donde se tenga que llegar.
Lo que no avalo es la impunidad. Eso sí no. Vamos con las preguntas de Oiga, antes que vayamos a la pregunta, déjeme hacer un agradecimiento. Ustedes se acuerdan que hace algunos meses, creo que fue en diciembre. ¿Las hamacas? Sí, señor. Me llegó la hamaca a la finca. Gracias a Hamacas Finas. Esa es verdad. No sé cómo la sacaron así, pero no, esa no es mi finca, pero esa es la hamaca. Gracias, les agradezco mucho. Es tremenda hamaca, muy cómoda y me sirve para reflexionar bastante. Les agradezco mucho y le hago la propaganda gratis. Tremenda hamaca, muy, muy cómoda. Gracias. Guillermo Galdós, Televisión Inglesa, Channel 4. Buenos días, señor presidente. Somos de Channel 4 de Inglaterra. Yo quería preguntarle, nosotros hace 2 años estuvimos filmando en el Darién y vimos alrededor de un flujo de 2.000 personas diarias. El día de hoy eso ha cambiado radicalmente. ¿A qué se debe ese cambio? Como dicen los venezolanos, aguáramos. Hay que hacerlo. Yo dije que iba a cerrar el Darién y lo cerré. La cerré. Con mucho esfuerzo del Senafrón. Cerramos las rutas primero para dejar un canal obligatorio. Y hoy día ese campamento es historia. Y esperamos que así se mantenga. Se lo conversé al presidente Petro el viernes. Muy satisfecho porque, a diferencia de Panamá, la puerta de salida de Colombia no es tan enredada como la entrada nuestra, porque no es selva. Pero está cerrado y fue determinación, liderazgo de nuestro servicio de frontera. Y sí, no dejo de agradecer, por supuesto, el apoyo de las entidades ONGs internacionales que nos dieron un apoyo ahí muy importante para cuando eso estaba pasando, que era como vivir en un campo de concentración del siglo XXI. Esa realidad triste, deshumanizada, hoy no existe. Y los flujos que vienen del norte, o lo que llaman el flujo invertido, gracias a Dios no está produciendo esos números. Gracias a Dios. Hay, pero no en esas proporciones y por ahora es manejable. Por ahora es manejable y lo estamos canalizando con el Senafrón y con el apoyo también del gobierno de Costa Rica cuando apoya, ¿no? Así que determinación y liderazgo para hacerlo y hacerlo, punto. No hay de otro. Gracias, Galdós. Francisco Cedeño, de Hispania TV. De nuevo. Buenos días, señor presidente. Referente al caso del expresidente Martinelli, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dio declaraciones diciendo que su gobierno tenía un bloqueo por parte de que Nicaragua pudiera ocupar la Secretaría General del SICA. Y algunos especialistas han denominado esto como una especie de chantaje, con una moneda de cambio para que el presidente Martinelli vaya a Nicaragua y que usted pueda permitir esa entrada. ¿Su opinión respecto a eso? No es así. Primero que todo, no me han pedido nada. Ella lo mencionó, entiendo, yo no la oí, pero me mencionó que el tema del SICA, la votación del SICA se dio hacia finales del año pasado. Y no fue Panamá solamente, fueron otros países del área. Y lo que se ha solicitado no es votar en contra, sino presenten nuevas ternas. Presenten nuevas ternas. Eso no implica un bloqueo a Nicaragua. Sí, no apoyamos la moción en ese momento, como puede pasar en cualquier foro internacional, donde una moción no pasa y no pasa, pues. Y en Centroamérica se utiliza el consenso, que es un veto al revés. Yo lo detesto, porque si hay mayoría se debe respetar la mayoría, pero bueno, el modus operandi no de ahora, de siempre es que el consenso, que lo que sirve es para que alguien arrastre los pies, entonces no se tome la decisión. Pero no fue un bloqueo a Nicaragua, fue un bloqueo a la forma como eso se manejó. En un momento crítico de lo que estaba pasando al interno, pero debo ser honesto, ellos no han planteado un quid pro quo en esta situación. Alma Solís, de AP. Radio Hogar. Buen día, señor presidente. Señor presidente, usted conversó con el presidente de Colombia, Petro, dijo que había hablado sobre el tema de Cúcuta. Nos gustaría saber un poco qué está deteniendo quizás esta decisión de poder usar a Colombia como puente para los migrantes venezolanos y si esto incluiría de alguna forma algunos
vuelos nuevos deportados de Estados Unidos y el proceso de la mina, si nos puede también adelantar. ¿De Estados Unidos a Panamá? A Panamá, sí. No hay vuelos nuevos. No hay vuelos nuevos. No. ¿Y no se incluirá en este trato? No. El tema Cúcuta guarda relación con el tráfico inverso. Uh-huh. Y la mayoría son venezolanos documentados. No estamos hablando de ilegales ni de nacionalidades raras, sino venezolanos documentados que van para su país, pues. ¿Y qué se ha detenido en este proceso que no se ha tomado una decisión quizás por parte de Colombia? Bueno, y también con lo que había preguntado un poco es que si nos puede avanzar con el tema de la mina, ya que ellos han dicho que ya han pausado el tema de Cúcuta se habló y se convino. Ya es una decisión del gobierno de Colombia ponerlo en práctica. Yo entiendo que se va a hacer o se está haciendo ya, pero no le estoy siguiendo el día a día, pero sí está aprobado. Hasta donde yo entendí, la reunión fue muy fructífera con el presidente Petro. Y de la mina no ha pasado más nada. Recibimos la información oficial de que se suspendieron los procesos. Estoy conformando un equipo altamente profesional para manejar el asunto y cuando yo tenga algo que informar lo voy a informar. Hasta el momento no ha pasado nada, ni ha habido reunión de nada, ni se ha tomado decisión de nada. Gracias, Alma. Mitka Osuki, del diario japonés Yomiuri Shimbun. Muy buenos días, presidente. Me gustaría hacerle dos preguntas. Y Panamá se encuentra en el centro o la mitad del conflicto entre Estados Unidos y China, como observamos lo que pasó en el contrato entre C.K. Hutchinson y Bradlock. ¿Y cómo ve usted esta situación? Y siguiente pregunta es, tras su decisión de apartarse de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, hubo una manifestación de parte del gobierno chino para que usted reconsidere la decisión. Usted ha manifestado conversaciones en ese sentido. Usted ha mantenido, conversación en ese sentido. ¿O qué tipo de comunicación hay entre Panamá y China? Arranco por la segunda, ninguna. Ni hay ni va a haber conversaciones. Es una decisión tomada del gobierno que yo presido, porque eso fue más poesía que realidad. No pasó nada con esa bendita iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que no de la seda, perdón, no hay nada ahí sobre eso. Simplemente nos salimos del problema y ya. No es una decisión que se va a revisar. La transacción de los puertos no se cerró ayer, 2 de abril, como decían que se iba a hacer. Hemos estado en comunicación con los 3 partes, los 2 compradores y el vendedor, y todo indica que eso va a avanzar. Cuando eso pase, seremos informados porque esa decisión la tiene que aprobar Panamá, como dice el contrato, como dice la ley. Pero hasta este momento, y yo lo entiendo, no contamos con mucha información documental, ni financiera, ni legal, porque no se ha cerrado. Uno no trabaja con borradores, y menos en una operación de esta magnitud. Así que cuando eso pase, se anunciará, ellos lo anunciarán, tienen la obligación también de anunciarlo, porque son entidades públicas listadas en bolsas de distintos lugares. Entonces tienen la obligación, esto es un hecho relevante, un hecho de importancia, que ellos tienen que anunciar. Mientras tanto, el equipo asesor mío, estamos viendo distintas posibilidades sobre eso una vez que se acuerde y se cierre la transacción. Gracias, Mica. Aleina Espinosa, de Radio Shock. Buenos días, presidente. Aleina Espinosa, de Shock Multimedia. Presidente, muchas personas se preguntan por el estado del Chenchen. ¿Cuándo cree usted que las personas o el panameño podrá ver y sentir el Chenchen en las calles? He dicho muchas veces que esa plata... La conferencia del presidente continúa, les invitamos a que lo sigan en redes. Nosotros trataremos de estar informando a mediodía de los puntos más importantes de esta declaración del presidente en la mañana de hoy. Padre Eusebio, para cerrar el programa Zona 8, Tertulias y más, su impresión de lo que ha podido escuchar y como resumen de lo que hemos conversado toda la mañana. Bueno, lo que hemos conversado en la mañana, como te dije, nosotros, los puertos son nuestros. Nosotros, el que lo quiera, tiene que negociar
con el Estado panameño, Radio no entre las partes. Porque esa negociación entre las partes implica que nosotros hemos cedido nuestra soberanía y lo que es nuestro, y no le estamos sacando el provecho, y vamos a aceptar lo que acuerde la parte y no lo que a nosotros nos conviene y lo que nosotros tenemos que decir como nación panameña. Ahí el presidente acaba de contradecir a las autoridades chinas con respecto a que eso no iba. Él dice, parece que sí va. En la línea del buen amigo del norte. Sí. Pero en esa buena línea de amigos del norte estamos pasando por la barda de nuestra nacionalidad y de lo que es nuestro. Los puertos son nuestros. Claro. Que lo dieron a concesión y que después renovaron esa concesión de una forma ilegal y sin los mejores intereses para Panamá. Y ahora, cediendo y oficializando lo que va a pasar, es como que nosotros cedemos lo nuestro. Nuevamente, promundo y beneficio, pero sin beneficio para nosotros. Nosotros no estamos poniendo las condiciones. Bueno, pero vamos a construir país. Insisto, hay que hacer un acuerdo nacional de día imponderable y que este tiempo, esta huelga de 48 horas y después el tiempo que vamos a tener reflexión de Semana Santa nos ayude a que las partes y al primer trabajador de la República pueda expandir criterios, abrir y tener un acercamiento y un diálogo con las partes que están en desacuerdo. Porque no, nuestra democracia no debe ser disimulada para estar en un régimen autoritario. Claro, claro. Y en una democracia hay también el disentir de los otros grupos sociales que ven amenazado su futuro. Así es. Entonces tenemos que pensar, sí, en el presente, pero para construir un futuro próspero para todos, no para una parte de la sociedad. Entonces, de la experiencia del Papa Francisco, nos acogemos a este llamado de este Jubileo de la Esperanza para que concretamente cada uno desde nuestra trinchera construyamos y aportemos a construir la nación panameña, a fortalecer y a generar los cambios estructurales que requiere el país y a trabajar por la unidad de este país para proyectarnos fuerte hacia afuera y analizar las ventajas que tenemos para sacarle el mejor provecho. Desde la esperanza y de la construcción de nosotros los panameños, que hemos vivido momentos en la historia intrincados, pero que lo hemos superado con dignidad y con mucha fuerza hemos alcanzado cosas que parecían imposibles. Y estamos, vuelvo y repito, el mundo está en crisis, pero estamos en el buen momento. Cuando el mundo estuvo en crisis en el 2009, que las bolsas se cayeron por la inflación inmobiliaria, Panamá decidió hacer la ampliación del canal, decidió hacer un metro y decidió hacer muchas cosas y lo hicimos. Y había una inflación, había un problema económico, que cayeron los bancos y las bolsas, pero Panamá forjó un nuevo camino en medio de la crisis. Cuando todos lloran, Panamá vende pañuelos. Gracias a todos por su sintonía, gracias al padre por su disposición. Estaba aquí desde las 6:30 de la mañana el padre Eusebio, decía, él no lo iba a agarrar ningún tranque por ahí. Gracias a todos por su sintonía, Arsenio y a Pati por la producción. Será hasta mañana que tenemos encuesta. Mañana vamos a revelar cómo están pensando los panameños respecto a los problemas nacionales con Carlos Fernández y su compañía de encuestas. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.